Dice la palabra de Dios en esta noche al acercarnos a la cena del Señor, al reconocer que la manera de adorar a Cristo es de reconocer la misión por la cual Él vino a este mundo. Y leemos esta palabra en el libro de Hebreos, el capítulo 10, el versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. He aquí que cuando Él dice: vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. En estos tiempos que hemos estado juntos, yo predicando en esta temporada, hemos visto la gloria de Cristo en los campos fríos, cuando los pastores cuidaban el rebaño y los ángeles se le aparecieron. Vimos la gloria de Cristo, también como Él cambia los corazones de esos hombres que trabajando ahora regresan de ahora en adelante al trabajo, pero regresan con sus corazones alabando y adorando a Dios. El domingo ayer hablamos de la gloria de Cristo en el nacimiento de Jesús y la clave del nacimiento. Y en esta noche queremos meditar en breve de la gloria de Cristo en su misión, en el por qué Él vino. Si nosotros dijéramos que Jesucristo vino para que el pobre tenga comida y se acabe la pobreza, pues nosotros tuviéramos que concluir que Cristo, su propósito falló. Porque muchos de nosotros en este lugar estamos necesitados. Hay muchos pobres todavía en la tierra. Si nosotros dijéramos que el propósito de Cristo fue venir a este lugar y traer paz a la tierra, como nosotros cantamos, pero con el entendimiento no de la Biblia, sino como nosotros quisiéramos ver en la paz, que no haya guerra en el mundo, pues tuviéramos que concluir también que la venida de Cristo fue en vano, porque hay más guerras y rumores de guerras. Si nosotros pensáramos que Jesucristo vino a sanar a todos los enfermos y vino a quitar todos los problemas de la vida, pues nosotros tuviéramos que reconocer que la venida de Cristo fue un fracaso total. Porque obviamente las personas que caminaron con Él murieron también. Tenemos seres queridos que tienen cáncer, personas que van a la iglesia y creen en la sanidad divina, y aún ellos también mueren. Lázaro fue resucitado de entre los muertos, pero no hay ninguna iglesia donde Lázaro fuera o fuese el pastor. Y nosotros entonces tenemos que hacernos la pregunta al acercarnos a la cena del Señor: si la venida de Cristo fue efectiva, fue real, ¿qué es lo que Cristo vino a hacer, a traer a este mundo?
Y nosotros nos leemos ahora un pasaje en la Biblia que cuando usted esté en su casa pueda leerlo, pero está en Hebreos el capítulo 10, todo el capítulo 10. Y la Biblia me habla a mí que en cierta manera la venida de Cristo está unida a la cruz del Calvario. No podemos hablar del pesebre sin hablar de la cruz. Las iglesias donde hablan del pesebre sin la cruz, pues el propósito fuera, pues Cristo vino, noche de paz, y cantamos esas cosas bonitas, al final es como si fuera un acto religioso, porque no vemos el impacto de lo que cantamos esa noche, porque esa noche llevaba un propósito, y el propósito era entonces lo que dice aquí en Hechos capítulo 10. Mire, algo bien interesante, Hebreos capítulo 10, la Biblia dice en el versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, En otras palabras, lo que nosotros vamos a leer es la voz de Jesucristo a través de la Biblia, diciéndonos, al entrar yo en la tierra, esto es lo que Él dice. Por él, es como que Cristo existía antes de nacer. Y al entrar en el mundo, en el vientre de María la Virgen, dice la Biblia, entrando en el mundo, Él dice, y miren lo que dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y la Biblia dice que por esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Usted tiene que mirar esto, pero déjeme explicarle lo que esto quiere decir. Para nosotros entender el propósito efectivo de la venida de Cristo, la gloria de la venida de Cristo, en la misión de Jesús, tenemos que acordarnos del carácter de Dios, quien Dios es. Y nosotros al leer, si usted tuviera una Biblia, pues yo le dijera, mira aquí para establecer lo que estoy diciendo, pero el carácter de Dios es santo. Y la Biblia habla de que en el Antiguo Testamento, la gente cuando pecaban tenían que hacer una ofrenda, tenían que traer un sacrificio. Y que traían una oveja o traían un cordero, o traían algo que habían que matarlo y derramar la sangre. Y ese animalito que moría en el lugar por mis pecados. Esto era el Antiguo Testamento. Y la Biblia me dice aquí, Cristo diciendo, sacrificio y ofrenda no quisiste. Y dice el Señor, holocaustos, y el holocausto es como un toro, una vaca quemada. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado, dice, no te agradaron. Como que en la Biblia Dios establece los sacrificios y después no le agradan los sacrificios. Y la Biblia entonces me está diciendo que la venida de Cristo viene a este mundo primeramente porque en la gente tenemos esta costumbre de hacer lo que Dios dice sin el que nuestro corazón esté en lo que nosotros hacemos. En otras palabras, los sacrificios se pueden hacer. Cuando uno peca, uno trae el sacrificio. Cuando uno hace algo malo, uno va a la iglesia, se confiesa y comulga. Confesamos el sábado y comulgamos el domingo y el lunes estamos otra vez. Es como que no hay un cambio en nuestra vida. Es una religión nada más. Venimos y cantamos y hacemos y nos vamos. Y la Biblia me está diciendo que ese sacrificio no es lo que Dios quiere. Y que Cristo entonces dice, yo vengo. Dice, porque tú no quieres sacrificio ni ofrenda, no quisiste holocaustos y expiaciones por el pecado, no te agradaron.
Es como que, sin embargo, Él viene y dice, me has preparado un cuerpo. Y Cristo entonces, el cuerpo de Cristo, lo que estamos leyendo aquí es que Cristo tiene que tener un cuerpo. Dios viene a este mundo a meterse en un cuerpo, escuchen bien, a meterse en un cuerpo para unir lo que el hombre no ha podido hacer, unir el cuerpo de nosotros con un corazón vivo, entregado, completamente en devoción a Dios, quemado para Dios, muriendo para Dios, entregando todo el corazón hacia Dios. Eso es lo único que Dios acepta. No acepta el 25 centavos en la ofrenda. No acepta venir a la iglesia y como sentir que me sacrifiqué para ir a la iglesia hoy. No acepta solamente el corazón completamente entregado a Él. Y la Biblia entonces dice, porque el ser humano no ha podido hacer eso. Porque el ser humano hacemos religiosamente, pero el corazón no está ahí. Que Cristo entonces tiene que decir, para darle la gloria a Dios, para que el sacrificio sea efectivo y el corazón sea perdonado. Me preparas un cuerpo. Dios le prepara un cuerpo. Y Él entra en ese cuerpo y Cristo entonces viene para hacer la voluntad de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que he aquí vengo, dice el Señor, a hacer tu voluntad. Dice, y en esa voluntad del cuerpo entregado a Dios, en un espíritu, en un corazón completamente de Dios, porque Cristo es Dios, que dice, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Quiere decir, mire para esto, quiere decir que ustedes y nosotros y yo, el primero, con todo el alarde que a veces hacemos de cristianos o de cualquier cosa, que la Biblia me dice, delante de Dios no es suficiente. Que Alberto Guerra, yo o usted, tenemos que tener una vida completamente entregada a Él. Y no está siempre y no está nunca a la manera, al tamaño que Dios quiere. Pero la Biblia me dice que cuando Cristo viene a este mundo, viene a tener un cuerpo humano como el usted y el mío, para representar al ser humano que es pecador, al ser humano que no se entrega a Dios, al ser humano que trae sacrificios, pero a Dios no le agradan. Viene Cristo a este mundo a tomar el lugar del pecador, a ofrecerse en el sacrificio de su cuerpo, para que nosotros entonces, por lo que Él hace, seamos santificados. Hay algo en la Biblia que me dice que esto es verdad y esto es eficaz. Porque me dice la Biblia, cuando uno va a la iglesia y uno hace cosas religiosas, hay algo que te enseña si lo que estás haciendo es verdad o es mentira. Y la Biblia llama eso, esos son los versículos aquí, llama eso conciencia. Que cuando nosotros hacemos algo que como que los demás ven y parece que todo el mundo dice, ay, mira qué bien, pero que mi conciencia me dice, mi conciencia sabe dónde yo estoy. Y la Biblia dice que en el Antiguo Testamento las personas traían sus sacrificios. Y todos los años, mire esto, todos los años tenían un día que se llamaba, bueno, aún los judíos tienen ese día hoy, se llama Yom Kippur, es el día de expiación, el día donde ellos entonces como que tienen un ayuno todo el día y hacen, en aquel entonces hacían un sacrificio que perdonaba supuestamente a todos los pecados. Pero la Biblia dice que cada vez que las personas van a la iglesia y se acuerdan de que tengo que hacer algo, traer algo, que se están acordando de que todavía somos pecadores. Oh, mire un momentito. La Biblia dice cuando Cristo viene, que cuando Él ofrece
cuando Él viene en su cuerpo, toma la venida, la natividad, es Cristo viniendo a este mundo, tomando el cuerpo para poder desarrollar la vida que yo no he podido vivir. Y la Biblia entonces me dice, cuando Cristo muere y vive para Dios y muere para Dios y me perdona de mis pecados, que mire un momentito, cuando el creyente ha puesto su fe realmente en Cristo, déjeme decirle lo que pasa, su conciencia se limpia. La diferencia, mire, yo déjemelo decir, yo iba a iglesia antes de ser cristiano, iba a la iglesia, me confesaba, me comulgaba, era monaguillo, pero todo era igual en mi vida, era religioso, pero todo era igual. Y me acuerdo que el día que yo entonces acepté a Cristo en mi corazón, la carga de mis pecados, de la conciencia que yo sabía de las cosas que yo había hecho, aun cuando me confesaba, que la Biblia me dice que eso nada más se quita porque Cristo viene a nuestro corazón y Él toma el lugar de todas mis manos. Ese es el cuerpo. Él toma el cuerpo de mi vida. Y Él entonces se ofrece como un sacrificio en mi lugar a Dios. Porque la Biblia dice que en esa voluntad somos santificados. Usted es santificado, limpiado, perdonado. Dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. No es la hostia, sino es el cuerpo de Cristo realmente cuando vino 2000 años atrás y murió en la cruz del Calvario. Ahora mire, hay ciertos resultados de esa realidad. La primero, que ya empezamos a hablar, es que la conciencia se limpia. Porque dice la palabra de Dios que lo sacrifica. Cada vez que uno cada año se sacrifica y iba a la iglesia, dice, uno se acordaba de sus pecados, pero en Cristo los pecados son removidos para siempre. Pero otra cosa que dice la Biblia aquí, dice, otro beneficio, dice, y cada sacerdote, dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo con una sola ofrenda, dice la Biblia, dice con una sola ofrenda, dice, limpió, perdonó nuestros pecados una vez y para siempre. La diferencia entre la iglesia, la religión y la iglesia, cuando uno va a la iglesia porque Cristo está en mi corazón, es esta. La diferencia es que cada sacerdote, todas las misas, día y día ofrece otra vez el sacrificio, ofrece otra vez el sacrificio, ofrece otra vez el sacrificio. Y la Biblia me está diciendo, mira, este es Hebreos capítulo 10, versículo 11. Este es el versículo que cambió mi corazón. Esto es cómo fue que yo fui transformado de una familia que tradicionalmente era una cosa y de pronto Cristo cambia mi corazón porque Hebreos 10, 11. Mire lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y la Biblia entonces me está diciendo esta realidad, que el impacto, el resultado de la eficacia de que Cristo vino, la paz que Él vino a traer, la sanidad que Él vino a traer, es que ya usted no necesita religión. No necesita religión evangélica. No necesita venir a esta iglesia, no necesita ninguna religión. Usted necesita saber que en Cristo está
el total perdón de todos sus pecados, pasado, presente y futuro. Miren un momentito, por eso es que Cristo tuvo que venir. Ya había religión, ya habían iglesias, ya habían sacrificios, ya habían servicios, ya habían cantos, ya habían coros, ya habían salmos, ya habían mandamientos. Pero Cristo tiene que venir porque ninguna de esas cosas juntaba el corazón del ser humano con la voluntad de Dios. Hacía las cosas yo por fuera, pero nunca completamente, sinceramente, por dentro. Y la Biblia entonces me dice que la Navidad, del punto de vista de Cristo, dice: yo vengo para hacer tu voluntad. Me preparas un cuerpo, donde en este cuerpo, el cuerpo de Jesús, Cristo dentro de Jesús, Él entonces ahora ofrece el sacrificio que siempre Dios había querido, pero ahora ya no quiere, porque el ser humano no junta el sacrificio con la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que Cristo entonces hace eso. Y cuando Él hace eso, pues se acaba la religión o las religiones. Porque la religión es, para que haya una religión, es porque alguien te está diciendo: tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y uno entonces lo hace para estar bien con Dios. Pero la Biblia me dice que cuando nosotros hacemos algo para estar bien con Dios, siempre nosotros estamos haciendo algo, pero nuestro corazón está en otro lugar. Y Dios no es tonto. Él no es como que Él te ve a ti mirándote ahí al Señor como que sí, sí, y cuando en verdad es no. Y la salvación que Cristo viene a traer es que usted y yo no hemos podido juntar, ser completamente perfectos hacia Dios y vivir una vida entregada a Él. Y la venida de Cristo, la natividad, no es para traer paz a la tierra, sino es primero para traer paz a la conciencia, delante de tener paz para con Dios. Y cuando eso se arregla, todo lo demás, todas las otras paces se arreglarán. Pero si usted no tiene la paz en su conciencia, si usted no tiene la paz con Dios por la sangre de Cristo, pues entonces nosotros, que tuvo que venir para tener sangre, porque Dios no tiene sangre a no ser que se hace hombre. Y tenía que ser hombre porque el que pecó fue un hombre, los hombres. Y tenía que ser Dios porque Dios es el único que tiene la virtud de que el sacrificio valga la pena, si no fuera un buen hombre y ya. Y la Biblia entonces junta en la venida de Cristo, es Dios encarnándose del ser humano, para que nosotros, al sacrificar ese cuerpo humano, representa a todos aquellos que pondrán su fe en Él. Y con una sola ofrenda, dice la Biblia, salva para siempre a los santificados. Y ya el sacerdote no tiene que ofrecer día tras día los mismos sacrificios, porque eso Él lo hizo una vez y para siempre. Yo siempre que en mi historia cristiana, siempre he creído que Cristo murió. Y vengo y rezaba, gracias porque moriste. Y hacía el Vía Crucis y rezaba el rosario, hacía todo lo que uno hace en la religión hispana. Hasta que un día al leer aquí me dice, con una sola ofrenda. Y me cayó el 20 por la palabra. Es que la clave del cambio viene cuando ya yo no tengo que seguir repitiendo como si hubiera pecado. Tengo que llegar al punto de decir, el Señor lo que hizo, eso es lo que agrada a Dios. Eso y ya, no hay nada más. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Con una vez, 2000 años atrás y ya. Y si yo tengo la habilidad dada por Dios, todos nosotros, si tenemos la habilidad de decir, pues ya no tengo que hacer nada más, lo único que tengo que hacer es creer en que lo que Él hizo fue la única ofrenda que yo tengo que creer. Señor, creo en tu única ofrenda que tú ofreciste por mis pecados. Aun cuando yo peco hoy, la manera del pastor, para ponerlo así, el pastor orar por su pecado, es de decir, Señor, he fallado delante de ti.
Pero yo acepto, mire, yo hoy acepto que tú aceptas la muerte de Cristo 2000 años atrás por mis pecados hoy. Que cuando Cristo murió 2000 años atrás, yo todavía no había nacido. Yo era futuro. Cristo entonces murió por mis pasados, mi presente y mi futuro. Una sola ofrenda es suficiente para toda la vida de Alberto Guerra, ese es mi nombre. Toda la vida de Alberto Guerra, desde que nació, cuando era joven, cuando es viejo ya, porque siempre Cristo cuando murió vino para hacer una ofrenda 2000 años atrás que valga para todo. Cristo no murió por los primeros 30 años de mi vida, no murió por los 40 primeros años de mi vida. Cristo murió por todos los años de mi vida, pasado, presente y futuro. Y una sola ofrenda es suficiente para perdonar al pecador. Por eso es que Cristo vino. Eso limpia la conciencia. Y eso da paz para con Dios. Y esa es la razón por la cual Cristo vino. Para que se acabe las religiones. Y el hombre tenga paz. Y el hombre tenga perdón de sus pecados. Una vez y para siempre. Y cuando usted sigue leyendo estos versículos tremendos, la Biblia entonces me dice a mí. Y añade, 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice Dios hablando, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mire qué tremendo lo que Cristo ha hecho. Y yo me acuerdo de lo que tú me hiciste, hermano. Y la gente se acuerda de lo que yo he hecho. Los esposos se acuerdan de lo que el otro ha hecho. Pero Dios no se acuerda de lo que yo he hecho. No porque Él pierde la memoria, sino porque con una sola ofrenda, una vez, 2000 años atrás. Por eso Cristo vino. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Cristo viene porque Él no es otra religión, Él no es otro sacerdote, Él no es otro pastor, Él no es otro predicador. Él es el que termina todas las religiones. Él termina todo lo que el hombre hace. Por eso Él tenía que venir. Al entrar en este mundo, los sacrificios no te agradan, pero un cuerpo me has preparado. Y en ese cuerpo somos santificados una vez y para siempre, dice la Biblia, por la ofrenda de Cristo. Pues yo entonces me convertí. Yo entonces me salvé, yo entonces agarré a Cristo y gracias Señor porque con toda la vida que uno ha vivido y las promesas no lo hago más y las caídas Señor no lo hago más y Satanás diciendo oye ya las has prometido 1000 veces que no lo vas a hacer y lo has hecho 2000 veces. ¿De dónde iba yo a sacar perdón para mi vida? Cuando la trayectoria de mi vida es arriba, abajo, para arriba, abajo, para arriba, abajo, para arriba, abajo. Porque la salvación no es lo que yo soy, sino es que alguien vino, Dios vino en un cuerpo. Por eso se hizo hombre en la natividad. Y con una sola ofrenda deja santificado para siempre a los que ponen la fe en Cristo. Pues yo entonces pensé, cuando estaba en la universidad yo acepté a Cristo. Mis padres querían que yo fuera doctor, medicina, y yo vine a mi mamá y le dije no quiero ser doctor, pero quiero hacer algo con la Biblia, quiero enseñar la Biblia. Y con el tiempo me dijeron mis padres, no quisiste ser doctor, sino quisiste ser doctor de almas. Y déjeme decir una cosa, pensándolo bien, no hay nada más importante, que no importa que usted tuviera la sanidad para el cáncer, si usted le diera a alguien la sanidad para el cáncer, la persona se muere al llegar a su casa y se resbala en una cáscara de banana, muere otra vez. Pero compartirle a alguien y decirle, tus pecados pueden ser perdonados. Si usted tiene una adicción en esta noche, en este lugar, usted no ha podido romperla, y las adicciones no se pueden romper.
Porque tu corazón está cautivado, estás caído, atrapado en esa realidad. ¿Cómo te puedes salvar? No mires a ti mismo, míralo a aquel que murió por ti. Y hoy, si tú quieres ser salvado de tu adicción, este mensaje que tú conoces desde niño, es ahora lo que se convierte en tu salvación. De decir, ahora entiendo, pastor, que no es que el mensaje de la iglesia, es que yo en mi adicción necesito un Salvador, Cristo, el Señor. Eso es lo que se está predicando hace rato, todas las crismas. Y que cuando usted hace eso, automáticamente, espiritualmente, en su vida por el Espíritu de Dios, usted entra en una relación con Dios donde ahora Él está adentro de usted y mayor es el que está en ti que aquel que en el mundo está. Yo no sé cómo mejor decirle a las personas: toma a Cristo, no te vayas sin Él. Porque ninguna religión te salva. Esta religión no te salva. La iglesia Nueva Esperanza no te salva. El pastor no te salva. Cristo, sí, el único que te salva. Eso es lo único que te salva. Y la Biblia me está diciendo, porque con una sola ofrenda, yo tuviera que hacer una ofrenda después de aquí a 2 semanas, tengo que hacer otra ofrenda porque fallé otra vez, aquí a 1 año más, otra ofrenda porque otra vez fallé. La Biblia dice que con una sola ofrenda. A veces que las personas van a la iglesia 1 vez al año, o 2 veces al año, como para estar bien con Dios. O la Biblia me está diciendo que usted no tiene que estar ya bien con Dios. Usted ya puede estar bien con Dios por una sola ofrenda, 2000 años atrás. Pero usted tiene que tener la fe de decir esto: yo voy a creer que lo que Cristo hizo 2000 años atrás es lo único que yo necesito en mi presente hoy. Y lo voy a aceptar, voy a confiar, Señor, que tu sacrificio de ayer limpie mi pecado de hoy. No, Señor, perdóname otra vez. No, Señor, perdón. Sino, Señor, esto que estoy haciendo otra vez, lo acepto que tú moriste 2000 años atrás por perdonarme. Ese es el cambio del corazón. La gloria de la misión de Cristo. Los pecados de usted nunca más serán perdonados, serán recordados. Siempre el perdón de Cristo trae delante del Padre que es suficiente lo que Cristo ha hecho por nosotros con una sola ofrenda. Vamos a cerrar en oración.